Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí contentos, ¿verdad? Con un corazón agradecido. Dice la palabra que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué bendición es poder tomar un tiempo, ¿verdad? Ya que en el transcurso de la semana nos hemos enfocado en nuestros trabajos, en nuestra casa, en nuestra familia, en tantas cosas, y el poder disponer este tiempo, ¿verdad? Para agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que abra su Biblia para darle lectura al Salmo número 20. Salmo número 20. Y vamos a leerlo en esta mañana, ¿verdad? Yo espero que lo siga con su vista o si quiere leerlo en voz alta, ¿verdad? Está bien también. Dice así la palabra de Dios: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y quiero hacer hincapié, ¿verdad?, en el versículo 7 y 8 que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto, verdad? Gracias a Dios permanecemos, ¿verdad? Estamos de pie, estamos, ¿verdad?, fortaleciéndonos en Dios, porque sabemos que Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, y que si estamos en Él lo tenemos todo. Quiero invitarle que oremos al Señor y que pongamos este tiempo en sus manos, ¿verdad? Ya que ha dispuesto su tiempo, que ha dispuesto su corazón, ¿verdad? Que sea Dios obrando conforme a su perfecta voluntad. Pues bendito Dios, en esta mañana agradecidos estamos contigo, porque hoy, Señor, nos das un día más en el cual podemos disfrutar tu presencia, podemos darnos cuenta, Señor, de todo lo que tú has creado para cada uno de nosotros. Señor, somos grandemente bendecidos, somos privilegiados porque podemos ver, podemos contemplar tu grandeza a nuestro alrededor. Tú te manifiestas a nuestras vidas de muchas maneras, Señor. No podemos negar en ningún momento tu existencia. Al contrario, Señor, para donde quiera que nosotros veamos, ahí podemos verte a ti, Señor. Queremos adorarte en esta mañana, queremos bendecirte con nuestro corazón agradecido, con nuestro corazón dispuesto, y que al entonar estas alabanzas, Señor, puedan ser una declaración de una convicción que hay en nuestros corazones, Señor, que al poder elevar nuestra adoración, Señor, también podamos transmitirte la admiración, el amor, la gratitud que hay en nosotros hacia ti, y que podamos también, Señor, estar atentos a lo que tu palabra en esta mañana estará hablando a nuestras vidas. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestro entendimiento, Señor. Queremos guiarnos, Señor, bajo los principios de tu palabra. Queremos aprender de cada uno de los hombres, Señor, que vivieron diferentes situaciones, Señor, para que podamos seguir su ejemplo de aquellas cosas que hicieron bien, pero omitir aquello, Señor, en lo cual quizá ellos se equivocaron.
enviaron, que podamos en esta mañana estar receptivos, estar atentos a lo que tú a través de tu palabra estarás hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, obra en cada uno de nuestros corazones, toque, Señor, nuestra vida. Yo sé, Señor, que tú estás en todo lugar y como estás hoy con nosotros en este lugar, estás en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, y tú conoces los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes de qué tenemos necesidad, que tu palabra, Señor, sea ese refrigerio, sea ese alimento que estamos necesitando, traiga confirmación a nuestra vida, traiga edificación, traiga exhortación también, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana, al estar reunidos de esta manera, podamos ser bendecidos, podamos ser edificados, Señor, y podamos, Señor, renovar nuestras fuerzas en ti. Podamos, Señor, también vaciar nuestro corazón delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que tú eres. En tus manos estamos, en tus manos pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los pequeños, Señor, que están reunidos también en esta mañana para adorar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, mis amados hermanos y hermanas? Muy buenos días. Estamos aquí desde casita, desde nuestro home studio, a través de esta transmisión por medio de Facebook Live. Qué bueno que está usted conectado y vamos a adorar y alabar a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Si usted está allí en casa, le invito a que levante sus manos y diga: Espíritu Santo de Dios, ven en esta hora y llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder, llénanos con tu unción y permítenos experimentar este tiempo contigo. Sabemos que muchas veces anhelamos más, pero este es un tiempo para que nos podamos encender, prender en el fuego del Espíritu Santo y permitir que Dios sea en medio de cada uno de nosotros. Así que si está allí en casa, le invito a que palmee con sus manos, ¿verdad? Y le demos un fuerte aplauso al Señor y digamos: Señor, gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Aleluya. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río,
decirlo así. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, en el río de Dios está aquí. Una vez más decimos: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, en el río de Dios está aquí. Vamos a levantar nuestra voz y a decirle así: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ahora dilo conmigo así: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, en el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, oh. Oh, oh. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que hay vida en el río. Le invito a que ahí en su casa levante sus manos al cielo un instante. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios en esta mañana nos ministre con su presencia, nos ministre con su poder, que podamos venir y decirle al Señor: Señor, gracias, porque reconocemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, tu preciosa sangre que se derramó en la cruz fue más que suficiente para poder limpiarnos de nuestra maldad. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos, dilo conmigo. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Ahora vamos a decirle al Señor de la siguiente manera: tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más decimos: hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Si tú crees que hay poder en la sangre de Cristo, te invito a que con tus manos levantadas en este momento, no importa la distancia, no importa el lugar donde ahorita te encuentras, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos. La sangre de Cristo es poderosa para protegernos. La sangre de Cristo es poderosa para quitar todo pecado de nuestra vida, porque Él la derramó en la cruz. La cruz fue ese lugar de tormento, ese lugar donde Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Así que te invito a que en esta hora hagamos válida esa sangre sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser. Señor, en esta hora que tu sangre nos limpie, que tu sangre, Señor, nos restaure, que tu sangre, Señor, nos liberte. Padre, clamamos a tu sangre preciosa. Ven y cúbrenos con tu sangre y límpianos, Señor, purifícanos, haznos de nuevo, Señor. Queremos ser para ti, queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para ti, Jesús. Oh, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre.
sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre, Señor. Tu sangre preciosa nos limpia. Tu sangre preciosa nos liberta, nos restaura, nos perdona. Gracias por esa sangre, porque si esa sangre no hubiese sido derramada en la cruz, hoy no estaríamos aquí. Tu sangre fue el precio que se pagó por nuestra culpa, por nuestro pecado. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Rey. Aleluya. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy, pero muy buenos días, ¿verdad? Alabamos al Señor porque su misericordia es nueva cada mañana. Así que el día de hoy, ¿verdad? Podemos estar aquí reunidos a la distancia, pero contentos y gozosos porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios se ha glorificado, se ha magnificado en nuestras vidas de muchas maneras. Y créame, cuando lo digo así, es porque ciertamente, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas va más allá de lo que nuestro entendimiento pueda comprender. En esta mañana quiero hablar de un personaje, ¿verdad?, que muchos de nosotros conocemos. Un hombre al cual la palabra lo describe de la siguiente manera: era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sí, si usted lo sabe quién es, le invito a que lo anote ahí en nuestro chat de Facebook, ¿verdad?, para que nos diga si está en lo correcto acerca de ese personaje del cual dice la palabra de Dios era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y bueno, quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 11, y voy a darle lectura de los versículos 1 al 4, ¿verdad? Si ya anotó usted ahí el nombre de este personaje, pues dese un caluroso abrazo, una felicitación, ¿verdad? Una palmadita aquí en el hombro. ¿Por qué? Porque logró acertar perfectamente, ¿verdad? Se trata de David, el rey David. De este hombre Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, versículos 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Wow, creo que es una historia que muchos de nosotros conocemos, en la cual, ¿verdad?, pues el rey David se tuvo que enfrentar ante una situación que por un descuido él se hundió en el pecado, ¿verdad? Esa es
la correcta interpretación de este pasaje, ¿verdad? Él descuidó su vida. Y es que el título del sermón, de la enseñanza, de la predicación de esta mañana es el siguiente: la transgresión de David. La falta de poner límites claros. Fíjese bien. La transgresión de David, la falta de poner límites claros. ¿Por qué necesitamos límites? Bueno, déjeme comentarle algo. Cuando usted de repente sale al campo y a lo lejos ve una cerca, un vallado, y dice ahí: no traspasar el límite, cuidado, peligro, esto es propiedad privada, esto es propiedad ajena. Recuerdo que en una ocasión, ¿verdad? Habíamos ido a una misión que se tenía ya en la Sierra de Jico, y un hermano, por cortar trecho en el camino que llevábamos, ¿verdad?, se aventuró por un potrero. Sin darse cuenta, pensó que el alambrado de ese potrero pues era como cualquier alambrado normal, ¿verdad? Usted ha visto el alambrado de púas. Pero en un momento dado, cuando el hermano puso su mano sobre el alambrado, ¿qué cree? Estaba electrificado. Y el hermano hasta por allá fue a dar de espaldas. ¿Sabe? Es importante que nosotros respetemos los límites que están puestos. Y aún en nuestra vida, usted y yo tenemos que poner límites. Así que en esta mañana vamos a tratar de aprender un poquito acerca de lo que el rey David vivió y cómo el no poner límites en su vida lo llevó a muchas situaciones que él experimentó de manera personal y aún dentro de su familia, ¿verdad? Mire, muchos de nosotros creemos que los mayores pecados de David fueron el adulterio y el homicidio, porque son los que más saltan a la vista en este pasaje. Pero de acuerdo a lo que vamos a estudiar en esta mañana, yo le puedo decir que hay otro pecado que estaba por ahí muy oculto en el corazón de David. Y este era el pecado de la codicia. Recordemos rápidamente, ¿verdad? Dentro de los 10 mandamientos, estos 3 pecados aparecen. Uno de ellos es: no cometerás adulterio. El otro es: no matarás. Pero el otro, que a lo mejor a veces lo hacemos de menor importancia, es: no codiciarás. Dice claramente la Escritura en Éxodo, ¿verdad?, que no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni los bienes que tiene tu prójimo, ¿sí? Pero a veces pensamos que el codiciar no es malo. Es malo el adulterar, es malo el matar, es malo el robar. Pero ¿qué cree? El codiciar también es malo. Así que mire, David poseía muchas cosas, pero al parecer, al darnos cuenta en este pasaje, no era suficiente para David. Los apetitos sin límites llevan a un alma que podría ser sana, ¿qué cree? A la tragedia moral. Un alma sana, pero si no ponemos límites claros en situaciones que a veces experimentamos dentro de nosotros, porque sabe, la codicia es más un pecado que tiene que ver con lo que está dentro de nuestro corazón. El adulterio y el asesinato son prácticamente pecados que saltan a la vista por la acción que se toma. Pero la codicia es un pecado que empieza desde adentro de nuestro corazón, desde adentro de nuestra alma. Mire, el problema moral es la consecuencia visible, como en este caso fue el adulterio y el asesinato cometido por David. Pero la codicia es la causa invisible. David fue reprendido mayormente por su codicia, no por su fallo moral. Y ahorita lo vamos a ver cuando David es enfrentado ante el profeta Natán acerca de su pecado. La palabra de Dios, fíjese bien, siempre nos señala hacia la raíz del pecado. Va más allá de la acción incorrecta, poniendo al descubierto las malvadas intenciones que motivan la conducta. Quiero que me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo 4 y verso 12. Y es un pasaje bien conocido por cada uno de nosotros, ¿sí? Dice la Escritura así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe? Se ha descrito la codicia como el intenso deseo de tener lo que no deberíamos tener. Eso es la codicia. Un intenso deseo de tener lo que no deberíamos de tener. Recuerdo que mi madre, ¿verdad?, usaba una frase cuando a veces nosotros anhelábamos querer tener algunas cosas, pero no, Dios no permitía que las tuviéramos. Y mi madre, ¿verdad?, usaba esta frase y decía: mijo, por eso Dios no le da alas a las serpientes. Y yo creo que es fácil de entender esa frase, ¿verdad? Porque muchas veces si Dios nos diera todo, ¿sabe qué pasaría? Aun cuando tuviéramos todo, no estaríamos contentos, no estaríamos saciados. Siempre quisiéramos más. Lo vemos en esta sociedad en la cual vivimos, ¿verdad? Tenemos un celular que, vamos a decirlo así, tiene muy buenas capacidades, pero no estamos conformes, queremos siempre un celular mejor. Tenemos un carro que a lo mejor nos transporta, nos lleva de un lado a otro, pero siempre en nuestro corazón está el anhelo de poder tener otro mejor. Ahora, yo digo, no es malo siempre y cuando ese deseo no nos gobierne.
No es malo, ¿verdad? Si tiene las posibilidades, qué bueno, hágalo, cambie su carrito. Yo quiero cambiar mi carro. Pero es malo cuando ese deseo nos empieza a gobernar y nos lleva a hacer cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir y de las cuales a Dios no le van a agradar, ¿sí? Yo no digo que usted no prospere, al contrario, Dios desea, ¿verdad? El apóstol Juan lo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es malo ese deseo. Lo malo es cuando ese deseo nos comienza a gobernar, y eso nos convierte en personas codiciosas, avariciosas. Siempre queremos más y nunca estamos contentos con lo que tenemos. ¿Sabe? La codicia se presenta cuando vamos más allá de la línea del contentamiento. La codicia, es una de las transgresiones que produce la desintegración de la sociedad. Óigalo bien. El mandamiento no codiciarás es uno de los límites que Dios puso a su pueblo desde el monte Sinaí para conservar el orden social y la civilización. Déjeme decirle algún dato bien curioso, ¿verdad? Y esto está muy presente. Gran parte de los crímenes que se cometen en las calles de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, brotan precisamente de la codicia y la avaricia. La esclavitud económica de millones de personas tiene por causa ¿qué? La codicia. Gente que quiere tener dinero de manera fácil. ¿Y sabe a qué se dedican? Se meten al crimen organizado. ¿Sí? Y eso es motivado solamente por la codicia y la avaricia. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 10, lo dice y lo describe de la siguiente manera. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice aquí claramente la escritura, raíz de todos los males es que el amor al dinero. ¿Sí? En este caso David, ¿verdad? David tenía ya muchas mujeres. Si usted lee la historia del rey David, ya David tenía muchas esposas. ¿Acaso no se saciaba con las que ya tenía? Dijeron por ahí, yo tengo una y apenas si puedo. ¿Sí? Apenas si puedo, en serio. Ahora imagínense tener más de una. Oiga, entonces David tenía todo, tenía muchas cosas. Era el rey. ¿Sí? Era el rey. Pero dice claramente aquí Pablo y le escribe a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Y dice ahí mismo, ¿verdad? Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. Mis amados hermanos, bueno, este sería otro tema que hablar en particular. Pero, ¿sabe? ¿Quiere usted ser un cristiano lleno del Espíritu Santo las 24 horas, los 7 días de la semana? Bueno, pues para hacerlo vamos a ver 5 errores que cometió David y que en algún momento de nuestra vida tenemos que determinar caminar en santidad a toda hora del día y de la noche. ¿Sí? Veamos estos 5 errores, ¿verdad? Y vamos para allá. ¿Cuáles fueron los pasos de David hacia el desastre, verdad? ¿Qué lo llevó al desastre? No por ello dejó de ser el dulce cantor de Israel. No por ello dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios. No por ello dejó de ser el rey David, no. Pero sabe, los errores que cometió David sí lo llevaron a que él sufriera muchas consecuencias. Consecuencias que se pudo haber evitado. Número 1, ¿sí? El primer error que cometió David fue quedarse en casa en tiempos de guerra. Claramente dice el verso, lo vuelvo a leer, verso 1 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó David? En Jerusalén. ¿Sabe? David estaba viviendo tiempos de guerra. ¿Pero qué cree? David se había confiado en sus victorias del pasado y se había confiado en su ejército. Es cierto, ¿verdad? El ejército de David o los valientes de David, como lo describe la palabra de Dios, eran hombres poderosos, eran hombres aguerridos, eran hombres diestros para la guerra, hombres capaces de hacer muchas cosas, incluso sobrehumanas, ¿verdad? O sobrenaturales, digamos así. Pero David cometió ese error. No fue con sus hombres a la guerra, ¿sí? David se permitió a sí mismo que su ejército saliera a luchar sin él. El lugar de David estaba con sus hombres en el campo de batalla. Y saben, lo mismo sucede el día de hoy. Y yo te quiero hablar a ti, hombre, que me estás viendo a través de esta transmisión. A ti, varón de Dios, hombre de Dios. Es más, amigo que nos visitas a través de nuestra página en Facebook.
yo te quiero decir en esta mañana, ¿sí? Óyelo bien, tú eres cabeza de hogar, no te confíes, ¿sí? Tienes que ser el primero en ponerte de pie para salir a la guerra. Tienes que ser el primero en proveer para tu hogar. Porque dice la Escritura que el que no provee para su hogar es peor que un impío. Tienes que ser el primero en ser el sacerdote de tu hogar, ¿verdad? Tú tienes que ser el primero en adorar y alabar a Dios con todo tu corazón, en buscar en la Escritura, ¿verdad? El mensaje y la palabra que tu familia necesita. Es más, te lo digo así, tú tienes que ser el pastor de tu hogar. Yo soy el pastor de la iglesia que Dios nos ha confiado, pero tú tienes que ser el pastor de tu hogar. Recuerda, tus primeras ovejas son esa esposa que tienes ahí en tu casa y esos hijos que Dios te ha dado son tus primeras ovejas. Así que mira, David se confió porque lo que había obtenido en el pasado, ¿verdad? Eso lo había hecho confiado. ¿Y qué crees? Eso detonó su derrota. Así que no es tiempo de que bajemos la guardia. Hay muchas cosas que el día de hoy nos están atacando a nosotros como hombres. Pero yo te digo en esta mañana, hombre de Dios, si tú te consideras un hombre de Dios, es tiempo de que no bajes la guardia y no te quedes en casa. Bueno, aunque nos han dicho quédate en casa, pero ya lo que me refiero de no te quedes en casa es al sentido de ¿qué? De que no te acomodes, no te relajes, no bajes la guardia, no te confíes. Es tiempo de que nos levantemos como hombres verdaderos, como verdaderos hijos de Dios. Punto número 2, ¿sí? ¿Qué hizo David? Hizo un mal uso de su tiempo libre. Y sabes, yo te digo algo, tú no hagas mal uso de tu tiempo libre. Verso 2 de ese mismo capítulo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Óyelo bien, hay un refrán que tú y yo conocemos. La ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Sabes qué pasó? David se permitió hacer mal uso de su tiempo libre. La palabra de Dios dice lo siguiente: sean santos como yo soy santo. Es lo que dice Dios, sean santos como yo soy santo. Así que si tú te estás tomando muy en serio este versículo, yo te invito a que te hagas las siguientes preguntas. Óyelo bien. Y más que nada en este tiempo que estamos en casa y que a lo mejor estamos más relajados, que podemos ver cualquier transmisión, tal vez ahorita tú estás en esta, o en otro dispositivo estás viendo otra, y en otro dispositivo estás viendo otra. Déjame decirte algo, no te relajes. Y es necesario que tú tengas discernimiento para que todo lo que ves realmente te pueda edificar. ¿Sí? Realmente te puede edificar. Así que hazte estas siguientes preguntas. ¿Este tipo de diversión que estoy viendo me refresca o me contamina? ¿Sabes? Hay programas muy sanos. ¿En serio, pastor? Bueno, si le buscamos, hay programas bien sanos. ¿Sí? Pero tú tienes que ser inteligente. Si tú te consideras que eres un hijo de Dios, tienes que ser inteligente. ¿Por qué? Porque si lo que estás viendo, en lugar de traerte frescura, tranquilidad, más bien te está contaminando, debes de tener cuidado. Siguiente pregunta. ¿Sigo un código moral distinto cuando llega la hora de divertirme? O sea, cuando llega la hora de divertirse, a lo mejor estás con los amigos, estás con la familia. Y tal vez como estás con la familia te relajas demasiado, ¿no? Y si de repente no falta por ahí, ¿verdad?, el miembro de la familia que no es cristiano, y pues llega obviamente con su cartoncito de cervezas. Vamos a relajarnos, ¿verdad? Una no es ninguna y dos apenas si son una. Ten mucho cuidado. Porque si empiezas a seguir otro código moral distinto cuando llega la hora de la diversión, entonces, ¿qué crees? Te estás equivocando. No estás comportándote como un verdadero o como una verdadera hijo e hija de Dios. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Rechazas la indecencia en la vida real, pero disfrutas de ella cuando es ficción? O sea, no te permites ver a una mujer que a lo mejor en la calle, a una mujer que lleva tal vez minifalda o que lleva un escote muy pronunciado. No te permites eso, ¿verdad? Te limitas. Pero cuando estás en tu casa, si pasan un programa donde obviamente, ¿verdad?, aparece una mujer en ropa interior, eso sí te lo permites ver. ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Rechazas la indecencia en la vida real, pero te permites y disfrutas de esa indecencia cuando es ficción. Mira, tenemos que empezar a buscar diversiones de las cuales no nos tengamos que arrepentir.
Nuestra familia o cada uno de nosotros pueden tener una diversión sana en la que puedan cantar, reír, disfrutar de la compañía y de honrar a Dios en nuestra forma de hacerlo. ¿Sabes? En estos meses que hemos estado aquí en casa, ¿verdad? Mi familia y yo pues hemos tenido que aprender nuevas técnicas para poder divertirnos y divertirnos sanamente. Sí. ¿Sabes? Qué bueno, ¿verdad? Por aquellos que tienen tal vez un servicio de streaming donde pueden ver películas o series, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado en todo lo que estamos viendo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice lo siguiente, y eso está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10 y verso 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Óyelo bien. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que te invito a que te hagas esta pregunta, ¿verdad? Si lo que estoy haciendo glorificará el nombre de Dios, ¿tú qué crees? ¿Lo que estás haciendo glorificará el nombre de Dios? Bueno, si crees que es así, adelante, ¿verdad? Pero si no es así, debes de tener cuidado. Punto número 3, ¿verdad? David permitió que los apetitos de su carne lo empezaran a dirigir. Sí. David permitió que los apetitos de su carne lo empezaran a dirigir. Dice ahí mismo en el verso 2, ¿verdad? Pero voy a señalar lo que dice el final del versículo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sí? Es muy diferente que a lo mejor pudo haber dicho la palabra de Dios, y vio a una mujer, y hasta ahí hubiera quedado. Pero cuando dice la Biblia, y vio a una mujer que se estaba bañando, o sea, quiere decir que puso atención. O sea, no solo vio a la mujer, sino que vio que se estaba bañando, y aparte todavía dice ahí, y vio que era muy hermosa. O sea, dice la cual era muy hermosa. Sí. O sea, quiere decir que puso más detalle, ¿verdad? Puso más detalle en ese aspecto. ¿Sabes? David fue progresando en su camino hacia la transgresión. Comenzó por estar donde no debería estar. Después, mientras disfrutaba su tiempo libre, fue más allá, permitiéndose desear con sus ojos a una mujer prohibida, la cual despertó en él un deseo malsano que lo llevó al acto mismo del adulterio. ¿Sabes? En la época que tú y yo vivimos, en la época que viven nuestros hijos, todos estamos a un clic, ya sea en el celular, ya sea en una tableta, ya sea en una computadora, de que podamos acceder a miles de sitios llenos de pornografía de todo tipo. Solo basta que demos entrada a este tipo de situaciones y ¿sabes qué? El diablo hará el resto en nuestra mente, para que esas imágenes, para que esos pensamientos comiencen a dar vueltas en nuestra cabecita, ¿verdad? Y entonces comiencen a perturbarnos. ¿Sabes? Es tiempo de que evitemos la segunda mirada. ¿Sí? Varón, hombre de Dios. ¿Sí? A ti te hablo, a ti, hermano. Sí, tú que me estás viendo. Exactamente, aunque pongas tu cara de que, no, pastor, pues si yo me santifico, yo me purifico, pues, a ti te estoy hablando. Es tiempo de que evite la segunda mirada. ¿Sí? Aguas, ¿verdad? Ten cuidado. ¿Sí? Mira, yo sé que a veces va uno caminando en la calle y si viene una mujer hermosa delante de nosotros, pues va a ser imposible que evitemos verla. ¿Pero qué crees? Evita que te dé tortícolis haciendo esto. Porque si tú lo haces, ¿verdad? Estás entonces no evadiendo la segunda mirada, sino más bien con la segunda mirada, ¿qué crees? La estás desvistiendo. Jesús dijo lo siguiente, ¿verdad? El adulterio ya no tiene que ver solo con la acción. El adulterio tiene que ver con el pensamiento que entra en nuestra mente y el deseo mal equivocado que hay en nuestro corazón. Él dijo, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer para desearla, ciertamente ya cometió adulterio en su corazón. Así que debes de tener cuidado. Yo debo de tener cuidado. Sí, yo debo de tener cuidado. Sí. Y por supuesto, ¿verdad? Esto va para las hermanas. ¿Sí? Y digo para las hermanas porque yo las considero unas hijas de Dios. Hermana amada, aprende a vestirte decorosamente. ¿Sí? Jovencita, señorita que asistes a la iglesia, aprenda a vestirte decorosamente. Ay, no, pastor, pero pues es que yo quiero andar a la moda, yo quiero pues estar así a tono, ¿verdad? Con mis demás amigas de la universidad, de la prepa. No, aprenda a vestirte decorosamente.
No uses, dijeran por ahí, o dijera mi suegro, ¿verdad? No uses ropa atascada, ¿verdad? Pantalones que ya no dejan nada a la imaginación. Faldas que no dejan nada a la imaginación. Sí. Ten mucho cuidado. Aprenda a vestirte como una hija de Dios, como una hija de un rey. ¿Sí? ¿Cuándo has visto que una princesa, que una mujer que está, ¿cómo decirlo? Está en la realeza? ¿Cuándo has visto que una mujer así se vista de manera vulgar? Nunca. ¿Y sabes por qué? Porque ella sabe quién es. Es una princesa, es una reina, es una hija de Dios. ¿Sí? Entonces ten cuidado, ten mucho cuidado, ¿verdad? Es tiempo de que evitemos la segunda mirada. No permitas que tus ojos controlen los pensamientos, controlen tus pensamientos y tus pensamientos controlen tus acciones. Determínate a vivir un camino de santidad y a buscar hacer la voluntad de Dios. Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Óyelo bien, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué crees? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué crees? Permanece para siempre. Así que no amemos las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Porque si amamos las cosas que están en el mundo, ¿qué crees? El amor del Padre no puede estar en nosotros, ¿sí? Porque en el mundo hay los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y quien ama todo eso, ¿qué crees? No proviene del Padre. ¿Sí? Y dice claramente el apóstol Juan, pero el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué quiere decir? Que todo eso va a terminar. Dice, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Punto número 4. David hizo un mal uso de su autoridad. ¿Sí? David hizo un mal uso de su autoridad. Ahí mismo en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, versículos 3 y 4, lo leo así. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Déjame leerte esta misma escritura, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, y es que mira, me llamó mucho la atención como dice aquí. Dice verso 3, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. ¿Y por qué leo esto? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tu mujer lo sabes mejor que nadie. Después de que pasa el tiempo de la menstruación en cada una de ustedes, hermanas, damas, hijas de Dios, están más propensas a estar fértiles, ¿cierto o no? A estar fértiles, ¿para qué? Para poder quedar embarazadas. Y mira lo que pasó, dice un verso más adelante, ¿verdad? El verso 5, tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David, estoy embarazada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ahora sí dijeron por ahí, estaba en el mejor momento para quedar embarazada. David pensó que su pecado no iba, ahora sí, a trascender. ¿Pero qué crees? De Dios nadie se puede burlar. Cuando los deseos de David fueron incontrolables, él hizo un mal uso de su autoridad, de esa autoridad que Dios le había otorgado. Tú y yo no tenemos que hacer mal uso de los privilegios y de la autoridad que nos ha sido confiada. No manipulemos los sucesos y las circunstancias de nuestra vida para echar abajo los límites de la moralidad y la santidad. O sea, no nos permitamos nosotros, ¿verdad?, abusar de esa autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Vivimos en tiempos de los cuales es necesario que pongamos límites para impedir que la maldad, óyelo bien, que la maldad y el terror se apoderen de nuestras vidas. Usemos la autoridad que Dios nos ha dado para poner esos límites claros en nuestra vida. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 23. Y leo en palabras del apóstol Pablo lo siguiente.
todo me es lícito, pero no todo conviene. Óyelo bien, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué crees? No todo edifica. Tal vez tú dirás, es que yo soy el varón de la casa, yo soy el hombre de la casa, yo soy el pastor, yo soy el líder de la célula, yo soy el líder de alabanza, yo soy el líder de diáconos y yo me puedo permitir esto. No, ten cuidado. Si no te pones límites, si nosotros mismos no nos ponemos límites, ¿qué crees? Vamos a hacer mal uso de nuestra autoridad. Por eso Pablo, siendo el apóstol Pablo, él dijo claramente, todo me es lícito. ¿Qué quiere decir? Dios no le ponía restricción. ¿Pero qué crees? Él mismo responde, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tal vez tú digas, bueno, si yo veo esta serie, no creo que haya problema, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? No tienes idea de todas las imágenes que van a bombardear tu mente y que en algún momento dado eso puede venir y perturbarte aquí arriba. Así que debes de tener cuidado. Sí, debes de tener cuidado. Punto número 5. Sí. ¿Qué hizo David? Cubrió el pecado en lugar de confesarlo. Sí, cubrió el pecado en lugar de confesarlo. ¿Sabes? Te voy a relatar una experiencia personal. Yo cuando comencé a manejar ya, digo yo, ya muy grande, ¿verdad? Y lo digo porque mi hermano Jorge, él comenzó a manejar desde la edad de 12 años. ¿Sí? Desde la edad de 12 años él comenzó a manejar. ¿Sí? Pero yo comencé a manejar hasta la edad de 21 años, imagínate. ¿Sí? Hasta que cumplí 21 años fue que empecé a manejar. Y bueno, en esa poca experiencia que tenía yo manejando, ¿verdad? Aprendí una gran lección muy importante para mi vida. ¿Sabes? Al manejar por una de las colonias de Jalapa, que tenía varias calles sin pavimentar, pues tenía que atravesar una de esas calles, ¿verdad? Que en lo particular pues se encontraba en muy, pero muy mal estado. ¿Sí? El día anterior se había soltado un aguacero muy fuerte en ese lugar, y la verdad es que estaban unos charcos gigantescos, un lodazal impresionante, ¿verdad? Yo pensé, ¿verdad? O sea, lo primero que se me vino a mi mente, ¿verdad? Vi un charco muy grande, ¿verdad? Pero del otro lado mucho lodo, y lo primero que se me vino a la mente, voy a pasar rápidamente para que así no me quede yo atascado con el coche ahí en ese lugar, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Mi falta de experiencia, ¿sí?, me llevó a todo lo contrario, ¿sí? Cuando pasé rápidamente, ¿verdad?, el coche se atascó, y lo primero que se me vino a la mente fue acelerar más, y ¿qué crees? En lugar de salir, me empecé a atascar más ahí. ¿Sabes? Al darme cuenta de que era imposible salir de aquel lodazal, pues entonces tuve que pedir ayuda. ¿Para qué? Para que me ayudaran a sacar el carro de ese lugar. ¿Por qué te relato esto? Porque mira, hoy en día habemos muchos creyentes, y digo habemos porque yo me incluyo también dentro de ese grupo. Habemos muchos creyentes que pensamos que podemos caer en el lodo del pecado y que lo mejor es seguir adelante sin confesar nuestro pecado. ¿Sí? ¿Qué crees? Es un grave error. ¿Sí? Es un grave error. Mira, muchos líderes espirituales, padres de familia, esposos y aún buenos cristianos piensan que si se someten a disciplina a causa de una falta moral, no soportarán estar un tiempo en la banca. Déjame decirte algo, muchas veces estar en la banca es lo mejor. Sentarse por un momento, reflexionar, recapitular las cosas que hemos hecho, es bueno. ¿Sí? Muchos mejor prefieren ocultar sus acciones. ¿Sabes qué hizo David? Y por eso tenemos que aprender algo de él. David decidió cometer pecado tras pecado. Primero fue la lujuria, acuérdate, ¿verdad? Estaba en el terrado y pudo haber visto nada más que estaba ahí una mujer, y al ver que estaba una mujer que no era su mujer, que no era ninguna de sus esposas, nada más hubiera dado la vuelta y hubiera continuado su paseo ahí en el terrado. Ah, pero no, se quedó observando y se dio cuenta que se estaba bañando, y al verla que se estaba bañando, se dio cuenta también que era muy hermosa. Así que lo primero que hizo, ¿verdad?, fue la lujuria que entró a su corazón. Después la mandó a llamar y cometió el acto de adulterio. Y después de haber adulterado con ella, y al darse cuenta a él que ella quedó embarazada, ¿qué crees? Mandó a asesinar a su esposo.
Con cada pecado él se fue hundiendo cada vez más y más en el mismo. Dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, o sea, el esposo de Betsabé. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y ¿qué? Y muera. Tal vez él no cometió el homicidio en acción, pero sí de manera intelectual. ¿Qué hizo? Lo planeó todo. ¿Sí? Lo planeó todo. Fue el homicida intelectual. ¿Sabes? El pecado no confesado va a desatar una serie de acciones pecaminosas. Si tú no confiesas tu pecado, ¿sabes qué? No vas a poder ponerte freno. Y después, para poder ocultar ese pecado, vas a cometer otro pecado. Y vas a cometer otro pecado. Y vas a seguir cometiendo pecado tras pecado. La multitud de pecados acarrea una multitud de consecuencias. Si continuamos en ese estado, nuestra conciencia, ¿sabes qué pasará? Quedará cauterizada. Y una vez que suceda esto, ¿sabes? Dejaremos de sentirnos culpables con respecto a nuestros pecados. Dejaremos de experimentar la presencia de Dios. A mí me encanta el Salmo 51, donde David mismo dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabes qué había pasado? David no se había dado cuenta que al pecar, tras pecar, tras pecar, ¿sabes qué estaba sucediendo? Se estaba enlodando más, se estaba corrompiendo más. Su mente estaba quedando cauterizada. ¿Y qué crees? Ya no sentía culpa. Es más, apenas murió Urías, dejó pasar unos días para que Betsabé llorara su duelo, llorara su luto, y la mandó a traer para hacerla su mujer ahí en el palacio real. ¡Wow! Dijeran por ahí, Urías todavía ni se enfriaba bien, cuando ya David había mandado a traer a la mujer de Urías. ¿Y sabes para qué? Para tapar su pecado. Porque si ella ya estaba embarazada, ¿sabes qué iba a pasar? Si David dejaba pasar más tiempo, a Betsabé se le iba a empezar a ver el vientre. Los hombres de Urías sabían que Urías, cuando había venido por mandato de David, no había pasado la noche en casa de su mujer. Esto quiere decir que sus hombres sabían al menos que Urías no se había acostado con su mujer. Así que no podían decir que el hijo que Betsabé iba a tener era de Urías. Entonces David, ¿verdad?, pensó ser más listo que Dios. Y dijo: antes de que me descubran, la voy a traer a mi palacio, la voy a hacer mi esposa, ¿verdad? Siendo el rey, podía tener muchos argumentos y decir: la voy a redimir, pobrecita, ha quedado viuda. Qué compasivo David, ¿verdad? Qué amoroso. Pero no, ¿qué crees? Qué aprovechado era. Sí, qué aprovechado era. Mira, caer en pecado es algo grave. Pero cubrir, óyelo bien, pero cubrir el pecado es algo devastador. Caer en pecado es algo grave, pero cubrir el pecado es algo devastador. ¿Sabes? La primera vez que yo supe, después de que mi padre dejó a mi madre, y la primera vez que yo supe que tenía yo otro hermano, siendo un niño tuve un conflicto en mi corazón. Tuve un conflicto, porque pensé que solamente mi hermano Jorge y yo éramos los únicos. Es cierto, mis hermanos no tienen la culpa de nada. Sí, no tienen la culpa de nada. Sí. Y aunque mi padre no es un hombre temeroso de Dios, porque no lo es, no es un hombre temeroso de Dios, algo que él hizo, y fíjate bien, lo hizo, y creo que en parte creo que pues que fue Dios, ¿verdad? Creo que fue Dios guiándole, aún en su ignorancia. Fue Dios guiándole, y recuerdo que íbamos, una tía mía, mi hermano Jorge y yo, y mi papá, íbamos de viaje un domingo por la mañana a la ciudad de Puebla. A mi padre siempre le ha gustado mucho el fútbol. Íbamos de viaje para Puebla, y en ese momento que íbamos saliendo de la ciudad de Jalapa, él me dijo: oigan, vamos a hacer una parada ahí en Banderilla, porque les quiero presentar a su hermanito. Y pues no sé, yo tendría a lo mejor 6 años, o escasos 6 años. Mi hermano Jorge estaba más chico, él tendría 4 o 5 años. Y tal vez uno dirá: bueno, un niño a esa edad, ¿de qué cosas se puede acordar?
Yo digo que nunca fui un niño normal, porque cada cosa que me ha acontecido la tengo muy presente, ¿verdad? Porque de alguna forma marcó mi vida. En ese momento, ¿verdad? Recuerdo que mi padre entró a una casa y después salió, ¿verdad? En el hombro con una maleta de bebé y en el otro brazo cargando a mi hermano Ricardo. Sí. No le digo mi medio hermano porque no lo considero así. Aunque no seamos de la misma mamá, él es mi hermano. Sí. Y lo amo mucho. Sí. Recuerdo cuando llegó con mi hermano Ricardo en brazos, pues de repente sí, o sea, hubo un conflicto en mí, pero ¿sabes qué pasó después? Lo empecé a tratar como mi hermano. Aunque tal vez en mi entendimiento no tenía eso bien claro, lo empecé a tratar como mi hermano. Hoy en día, ¿verdad? Yo soy el mayor de 7 hermanos que somos. Somos 6 hombres y una mujer, ¿verdad? La única hermana que tengo, a la que amo también, quiero. Y desde aquí le mando un mensaje, ¿verdad? Que sea una buena mujer, que se porte bien, ¿verdad? Es una hija de Dios, ¿sí? Y mi hija, déjate guiar siempre por Dios, ¿verdad? No tomes decisiones apresuradas, ¿sí? No tomes decisiones apresuradas. Deja que Dios te guíe en todo. Y agradezco a Dios por esto, porque sé que Dios fue el que usó a mi papá en medio de esta situación. ¿Sabes por qué? Porque Él no buscó ocultarnos, ni a mi hermano Jorge, ni a mí, esa situación. ¿Sabes qué quería hacer David? Quería ocultar su pecado. Sí. ¿Sabes? Hoy en día me doy cuenta que la relación que llevamos entre hermanos, si bien tal vez no es la mejor que quisiéramos, porque a veces por nuestros trabajos, la distancia y muchas cosas, no nos podemos ver todos juntos. Si bien no es la mejor, pero tampoco es la peor. Al contrario, quiero decir que creo que llevo una buena relación con mis hermanos. Los respeto y ellos me respetan. ¿Sí? Y eso me ayuda mucho. ¿Te imaginas cómo te sentirías tú? Óyelo bien, ¿cómo te sentirías tú si al paso de algunos años te enteraras que tienes por ahí otro hermano y no lo sabías? Que simple y sencillamente tu papá tuvo un desliz, embarazó a otra mujer que no es tu madre y trató de ocultar a ese hijo. Y ese hijo es tu hermano. ¿Cómo te sentirías tú? Sí. ¿Sabes? Volviendo a esto acerca de David. No dejemos pasar más tiempo, ¿verdad? Si hay pecado en nuestras vidas, no dejemos pasar más tiempo. Es tiempo de que confesemos. ¿Sabes? La verdad nos hace libres. Ahora, si no puedes, busca ayuda. Busca ayuda. Así como yo me di cuenta que si aceleraba más, me hundía más en el lodo, tuve que pedir ayuda para que me ayudaran a sacar el coche. Decídete. Decídete a ser puesto en disciplina y restauración para tu vida. ¿Sabes? La sanidad auténtica se encuentra en una confesión sincera. No trates de argumentar, es que lo hice porque me empujaron, ¿verdad? La situación que vivo con mi esposa me empujó, o la situación que vivo en mi trabajo me empujó a hacer esto. No trates de argumentar algo. Hazte responsable de tus acciones. Hazte responsable de tus actos. Confiesa tu pecado, busca restauración. Y verás que cuando hay una confesión sincera, la sanidad auténtica viene a tu vida. Te quitarás un peso de encima, créeme, te lo digo. ¿Sabes? Las consecuencias del pecado de David lo alcanzaron. Y es que mira, a pesar de lo que hizo David, él seguía siendo el rey. Seguía gozando de fama y éxito. Vemos lo que dice el libro de los Hechos, cómo Dios lo describe de la siguiente manera. Hechos 13:22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero ¿sabes cómo dice Dios de David? Varón conforme a mi corazón. Wow, o sea, yo cuando leo la historia y veo lo que hizo David, digo, y ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Eso es impresionante, ¿no? Pero Dios, eso dice de David. ¿Sabes? Sin embargo, David vivió las consecuencias. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 27.
Y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto, óyelo bien, mas esto que David había hecho, dice la Escritura, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. David, el hombre que había sido escogido por Dios para sustituir a Saúl, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe? Su ejemplo nos recuerda constantemente la realidad de que nuestra justicia o buena relación con Dios en el pasado no es suficiente. Necesitamos mantenernos en esa buena comunión con Dios todos los días. Y te voy a leer un pasaje que se encuentra en Ezequiel, capítulo 33, versículos 12 al 19. Y pon mucha atención en esto que dice la palabra. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Óyelo bien. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Mira, no importa cuántas cosas buenas hayas hecho tú en la vida, si al final de tu vida pecas, la palabra de Dios es clara. Y no importa cuántas cosas malas mucha gente haya hecho en su vida, si al final se arrepiente, ¿qué crees? Le van a ser perdonadas. Un ejemplo claro lo vemos ahí en el ladrón que estaba junto a la cruz del Señor. Hizo muchas cosas malas. Es más, ya estaba crucificado y se estaba muriendo. Pero ¿sabes qué hizo en un momento dado? Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Lo confesó. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Cuando David reconoció su pecado, ayunó y oró para que Dios salvara la vida de su hijo. Él anhelaba que el niño viviera. Sin embargo, ¿qué crees? Dios ya estaba determinado. Mira, dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y son palabras del profeta Natán hacia David. Le dice lo siguiente: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Fíjate bien qué palabra dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Sí? Dios mismo le dijo a David, la espada no se apartará de tu casa. ¿Sabes? Vemos en la vida de David que después de estas acciones que él tomó, le acontecieron muchas otras más. El hijo que había tenido escondido o a escondidas con Betsabé terminó muriéndose. Después uno de sus hijos, óyelo bien, uno de sus hijos abusó sexualmente de su hermana, de una hija de David.
Por esta acción, el hermano de la hija de David y hermano también del hijo de David que abusó de su hermana, se enojó mucho porque vio que David no tomó acciones. En un momento dado, pensando que todo se había olvidado, este hermano llamado Absalón se levantó en contra de su hermano Amón y lo mató. A causa de esto, Absalón tuvo que huir. Cuando David decide perdonarlo, Absalón había acumulado mucho resentimiento y mucha ira en contra de David. ¿Y sabes qué hizo? Le dio un golpe de estado. Se levantó en contra de su padre y David tuvo que salir, así literalmente, tuvo que salir huyendo de Jerusalén para salvar su vida. Al final, cuando David, ¿verdad?, sabía que Absalón lo estaba buscando para matarlo, los valientes de David, el ejército de David se levanta, pelean contra el ejército de Absalón. Absalón, al tratar de huir, se enreda con su larga cabellera en un árbol y ahí es asesinado por manos del capitán del ejército de David. La espada ya no se apartó de la casa de David. Mira, cuando tratamos de cubrir nuestro pecado para evitar la vergüenza, a la larga creamos una vergüenza mayor, que si lo confesamos y nos arrepintiéramos de inmediato. Así que solamente quiero dejar esto en tu corazón, ¿verdad? Y con esto quiero terminar. Creo que podemos aprender unas lecciones importantes a partir del pecado de David. No por esto lo hago menos, ¿verdad? Muchos de los salmos que escribió David hoy en día llenan mucho el corazón de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Sí. Él sigue siendo el dulce cantor de Israel. Él sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Es más, de la misma prole de David vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Él, por su pecado, tuvo que sufrir las consecuencias. Así que las lecciones importantes que podemos aprender del pecado de David son las siguientes. Número 1, no subas solo a la terraza. ¿Sí? No subas solo a la terraza. Y es que esto es bien importante. ¿Sí? ¿Sabes? Yo hace muchos años, cuando viajaba a las reuniones de pastores a Toluca, pues normalmente iba yo solo. Un día el apóstol Abraham, ¿verdad?, me dijo: hijo, ya no quiero que vengas solo, quiero que vengas con tu esposa. Obviamente viajar dos, ¿verdad?, implica un gasto mayor. Pero ¿sabes de qué sí me di cuenta? ¿Sabes de qué sí me di cuenta? Que al ya no viajar solo, menos pensamientos del enemigo asaltaban mi mente. ¿Y sabes por qué? Porque si uno hace huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Entonces, no subas solo a la terraza. No vayas a visitar a una hermana porque vas a orar por ella. Óyelo bien, te lo digo a ti, ministro, pastor. No vayas solo a visitar a una hermana o a orar por ella. Ve siempre con tu esposa. No atiendas a una jovencita tú solo. Ay, no, es que ella necesita sentir el amor de un padre, ¿verdad? Yo quiero ser un padre para ella. No lo hagas. Hazlo siempre con tu esposa. Hermano, si eres un líder, tú no atiendas a una mujer. Mi mamá tenía un dicho bien curioso, ¿verdad? Ella decía que la mujer es fuego y el hombre es estopa. Viene el diablo y le sopla. Ten mucho cuidado. ¿Sí? No somos de piedra, sentimos. Y no te creas el muy valiente, ¿verdad? Ay, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Yo soy un hombre de Dios. No, ten mucho cuidado. No atiendas mujeres solas. ¿Sí? Mujer, si tú eres la pastora, si tú eres una líder de un grupo, no atiendas a un hombre tú sola. Ten mucho cuidado porque puedes caer en la misma trampa. Número 2. Te va a sonar chistoso esto, ¿verdad? Pero no permitas duchas públicas alrededor de tu palacio. ¿Sabes? Era lo que hizo David. No permitas duchas públicas alrededor de tu palacio. ¿Y qué quiero decir con esto? Tal vez en tu casa hay material. ¿Sí? Te has permitido tener, no sé, videos, DVDs. Bueno, ya ahorita es muy raro que alguien vea un DVD, ¿verdad?
Pero te has permitido tener DVDs, videos o literatura que probablemente no te edifique y lo único que va a empezar a hacer es causar una perturbación en tu mente. ¿Sabes qué? Deséchala. Deséchala. ¿Sí? No te permitas tener esas duchas públicas alrededor de tu palacio. Fue lo que pasó con David. Esa mujer, yo pregunto, ¿no se podía haber bañado adentro de su casa? Ah, no, ¿verdad? Se tenía que bañar a ella en el patio de su casa, a la vista, a lo mejor no a la vista de todos, pero ¿qué crees? El rey que vivía en el palacio, y que se entiende que el palacio era alto, él desde ahí sí podía contemplar a esa mujer que se estaba bañando. Así que ten mucho cuidado. Número 3, no abandones a tu gente en el frente de la batalla. ¿Sí? No abandones a tu gente en el frente de la batalla. Si es un momento para que tú te levantes, óyelo bien, hombre de Dios. Si es un momento para que tú te pares en la brecha, para que seas tú el primero en orar por tu familia, en orar por tu esposa, en orar por tus hijos. No te confíes, ay, mi esposa ya está orando, mis hijos están asistiendo a la reunión, se están conectando a la transmisión, yo no necesito conectarme. Ten mucho cuidado, porque ¿sabes qué? Estás permitiéndote quedar en casa y no estás yendo a la batalla. No, tú tienes que ser el primero en estar en la trinchera. Óyelo bien, hombro a hombro con aquellos que estamos luchando para que el reino de Dios se extienda. Número 4, no permitas que sea la ley la que decida tu moral. Lo leíamos hace un momento ahí en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sí? Así que no te permitas, ¿verdad?, que sea la ley la que decida tu moral. Recuerda, no por el hecho de que tú dices, no, pues soy un hombre de Dios, estoy lleno del Espíritu Santo, leo su palabra, estoy orando. No por eso te confíes y digas, yo creo que sí me puedo ver esta película. Pues tiene unas cuantas escenas sensuales, ¿verdad?, eróticas, pero no creo que me haga daño. No, ten mucho cuidado. Recuerda que muchas cosas entran por nuestros ojos. ¿Sí? Y nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Tenemos que tener cuidado lo que entra a través de ellos. Número 5, no ames al mundo. Vayamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4 y verso 4. ¿Sí? Yo espero que en esta tarde ya tú estés aprendiendo algo nuevo de parte de Dios. Creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Tal vez a lo mejor ya me pasé un poquito del tiempo, pero sabes, creo que este mensaje es para ti. Así como ha sido para mí, es para ti. Dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Lo leo en la versión 60 y después en la Nueva Traducción Viviente. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Y dice en la NTV, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así que no ames al mundo, no ames las cosas que hay en el mundo. ¿Sí? Busca amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y sabes, por último, número 7. ¿Sí? A ver. 6, perdón. Número 6. No ames las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así. Dice en la NTV, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. La versión 60 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Así que mira, termino con esta cita que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, un hombre de Dios. Pero fíjate bien lo que le dice, y es una verdad que debemos de tener presente hasta el día de hoy todos. No solamente ministros, no solamente líderes, no solamente pastores, sino todo cristiano, todo hombre y mujer que se consideran hijos de Dios deben de tener esto presente. Le escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2 y verso 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Sí? Huye de las pasiones juveniles. No le dice resístelas, no les dice sopórtalas, no les dice
enfréntalas. No, le está diciendo, huye. ¿Y sabes por qué? Porque el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, sabía que lo mejor en estos casos es que huir. ¿Qué tuvo que haber hecho David? Tuvo que huir, no tuvo que permitirse ver más a esa mujer que se estaba bañando. Tuvo que huir, ¿para qué? Para que obviamente él no cayera en este pecado. ¿Sí? En el hecho de no poner límites claros en su vida. Dice entonces, huye también de las pasiones juveniles, y entonces le hace hincapié el apóstol Pablo a Timoteo. Y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que nos ves a través de esta transmisión, la transgresión de David fue la siguiente: no puso límites claros en su vida, se permitió muchas cosas, y a causa de eso el pecado entró a su vida, y pecado tras pecado lo llevó a enlodarse más. Gracias a Dios, cuando fue confrontado por la palabra del profeta Natán, él recapacitó. ¿Sí? Él recapacitó. Se arrepintió, pero las consecuencias las tuvo que vivir. Así que vamos a hacer una breve oración en esta tarde. Yo te invito que si en algún momento, ¿verdad?, en tu vida hay algo que está allí y que está estorbando, que eso ha evitado que tú tengas límites en tu vida y te conduzcas como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios, es tiempo. Dios te está hablando en esta tarde. Así como Dios me está hablando a mí, Dios te está hablando a ti. Es tiempo de que fijemos límites y no permitamos que el diablo siga avanzando en nuestras vidas, que el pecado siga avanzando en nuestras vidas, que todos esos malos pensamientos, esos malos deseos sigan avanzando en nuestras vidas. Es tiempo de que pongamos freno, nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado y busquemos restauración. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque creemos que tu palabra ha sido clara, ha sido directa y ha sido certera para nuestros corazones. Señor, como lo leíamos hace un momento, tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir nuestra alma, nuestros tuétanos, nuestras coyunturas, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre, hoy nos presentamos delante de ti desnudos, Señor, completamente, porque tú que eres un Dios omnisciente, conoces todo lo que hay en nosotros, conoces nuestros pensamientos, conoces las intenciones de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si te hemos faltado, perdónanos si te hemos fallado, perdónanos, Señor, si nos hemos corrompido y hemos tratado de ocultar nuestro pecado. Es tiempo, Señor, de que nos volvamos a ti. Es tiempo de buscar ser restaurados. Es tiempo de que tú nos levantes nuevamente. Es tiempo de volver a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Estamos en tus manos, Dios. Guíanos, dirígenos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por haberse conectado. Gracias por seguir esta transmisión, ¿verdad? Siempre es un gozo poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y yo sé, verdad, de todo corazón, que Dios en cada momento y en cada instante, siempre y cuando tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, producirá vida en nosotros. Como saben, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Les deseo lo mejor, ¿verdad?, en este inicio de semana. Que esta semana, que trae muchas expectativas para nuestras vidas, ¿verdad?, podamos verlas cumplidas bajo la dirección y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Este video y muchos otros más los pueden encontrar a través de nuestro canal en YouTube, el cual pueden encontrarlo como Caen Filadelfia. Así que ahí nos pueden encontrar. Dele clic a la campanita, suscríbase para que le puedan llegar la notificación y en cuanto este video sea subido a esa plataforma, usted nuevamente pueda disfrutar de esta transmisión. Y recuerde, la palabra de Dios trae fe a nuestras vidas, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Les deseo bendiciones en este inicio de semana. Un saludo de parte de todo el staff que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y pues mis mejores deseos para ustedes. Que Dios les bendiga.